Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es tensión superficial. Si observamos con atención una gota de agua, veremos que es esférica. La gota adquiere esta forma gracias a una propiedad de los líquidos llamada tensión superficial. Para comprender el origen de la tensión superficial, estudiemos el estado de una molécula dentro de un líquido. En un líquido, cada molécula interacciona con las que la rodean. El radio de acción de las fuerzas moleculares es relativamente pequeño. Abarca las moléculas vecinas más cercanas. Vamos a determinar de forma cualitativa la resultante de las fuerzas de interacción sobre una molécula que se encuentra en A, en el interior del líquido, B, en las proximidades de la superficie y C, en la superficie. Consideremos una molécula en color rojo en el seno de un líquido en equilibrio, alejada de la superficie libre, tal como en el punto A. Por simetría, la resultante de todas las fuerzas atractivas procedentes de las moléculas que están en color azul rodeando la molécula de color rojo es nula. En cambio, si la molécula se encuentra en B, por existir en promedio menos moléculas arriba de la superficie que en la parte de abajo, la molécula en cuestión estará sometida a una fuerza resultante dirigida hacia el interior del líquido. Si la molécula se encuentra en C, en la superficie, la resultante de las fuerzas de interacción es mayor que en el caso anterior. Las fuerzas de interacción hacen que las moléculas situadas en las proximidades de la superficie libre de un fluido experimenten una fuerza dirigida hacia el interior del líquido. Esto trae como consecuencia que el número de moléculas próximas a la superficie libre del líquido tiende a disminuir. Como todo sistema mecánico tiende a adoptar espontáneamente el estado de más baja energía potencial, se comprende que los líquidos tengan tendencia a presentar al exterior la superficie más pequeña posible. En otras palabras, la superficie de un líquido tiende a contraerse, presentando así la misma tendencia que una membrana elástica en tensión. Este efecto permite a algunos insectos, como se muestra en la figura de abajo, desplazarse por la superficie del agua sin hundirse. Tensión superficial. Se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de trabajo necesario para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido tiene una resistencia para aumentar su superficie. La tensión superficial la representamos con la letra griega gamma y se define como el cociente entre el trabajo realizado para aumentar la superficie dividido por el valor de la superficie, cuando ésta tiende a cero. La tensión superficial se puede determinar por diversos métodos. Uno de ellos es la horquilla de Dupré, que consiste en un rectángulo de alambre con un lado móvil, en el que se forma una película con la sustancia cuya tensión superficial se quiere medir. Esta se calcula partiendo de la fuerza F que es necesario para impedir el desplazamiento del lado móvil de longitud L. En la simulación de la derecha se puede apreciar el fundamento del mecanismo de la horquilla de Dupré. Una lámina de jabón queda adherida a un alambre doblado en forma de ángulo recto y a un alambre deslizante AB. Para evitar que la lámina se contraiga por efecto de las fuerzas de cohesión, es necesario aplicar una fuerza F al alambre deslizante, como se aprecia en la simulación de la derecha. La fuerza es independiente de la longitud L de la lámina. Si desplazamos el alambre deslizante una longitud delta X, las fuerzas exteriores han realizado un trabajo delta W, que se habrá invertido en incrementar la energía interna del sistema. Como la superficie de la lámina cambia en el factor delta A igual a 2 veces la longitud por delta X, y teniendo en cuenta que hay que multiplicar por 2 porque la lámina tiene dos caras, lo que supone que parte de las moléculas que se encontraban en el interior del líquido se han trasladado a la superficie recién creada,
con el consiguiente cambio y aumento de energía. Si llamamos gamma a la energía por unidad de área, se verificará que la tensión superficial gamma es igual al trabajo necesario para aumentar la superficie dividido por la superficie. Pero el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Y la superficie tiene una magnitud de 2 veces la longitud por delta x. En esta expresión se puede cancelar el término delta x. Y nos queda que la tensión superficial gamma es igual a la fuerza sobre 2 veces la longitud. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que la rodea y de la temperatura. En general, la tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. La influencia del medio exterior se comprende, ya que las moléculas del medio ejercen acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie del líquido, contrarrestando las acciones de las moléculas del líquido. En la tabla de la derecha se muestra la tensión superficial de los líquidos a 20 grados centígrados para aceite de oliva, agua, alcohol etílico, benceno, glicerina y petróleo. Vemos que la tensión superficial del agua es de 72,8 por 10 a la menos 3 newton por metro. Fenómenos capilares. Son los fenómenos que ocurren en las regiones donde un líquido está en contacto con un sólido y se deben a la acción combinada de la cohesión, que es la atracción molecular entre moléculas semejantes, y la adhesión, que es la atracción molecular entre moléculas de diferente naturaleza. Estos fenómenos se denominan capilares, del latín capellus, que significa cabello, porque se hacen más patentes en los tubos de diámetro muy pequeño, llamados tubos capilares. Por ejemplo, cuando un líquido moja las paredes del recipiente que las contiene, como ocurre con el agua y el vidrio, se observa que la superficie libre del líquido en las regiones en contacto con las paredes presenta una elevación. Mientras que si no moja las paredes, que es el caso del mercurio y el vidrio, se observa una depresión. El ángulo alfa que la tangente a la superficie libre del líquido forma con la pared se llama ángulo de contacto. Es agudo cuando el líquido moja al sólido, obtuso si no lo mojan. El líquido moja perfectamente al sólido cuando el ángulo de contacto es de 0 grados y la superficie libre es tangente a la pared. En las proximidades de la pared de un recipiente, una molécula de líquido, señalada en color rojo, experimenta las siguientes fuerzas: la fuerza de adhesión, la fuerza de cohesión y el peso. La fuerza de cohesión que ejercen el resto de las moléculas de líquido sobre dicha molécula. La fuerza de adhesión o de adherencia que ejercen las moléculas de la pared sobre la molécula de líquido. La fuerza resultante sobre la molécula es entonces la suma de la fuerza de cohesión, la fuerza de adhesión y el peso. La superficie siempre es normal o perpendicular a la fuerza resultante. Cuando las moléculas están alejadas de la pared, la resultante debida al peso y a las fuerzas de cohesión es vertical. Y está dirigida hacia abajo, ya que las fuerzas de adherencia son despreciables. La superficie es entonces horizontal. Ley de Jurín. James Jurín, nacido en 1684 y fallecido en 1750, fue un físico británico, además de médico y matemático, recordado por su trabajo relacionado con los tubos capilares. Jurín enunció la ley por la que es conocido en 1718, donde define la altura que se alcanza cuando se equilibra el peso de la columna de líquido y la fuerza de ascensión por capilaridad. La altura h en metros de una columna líquida está dada por la ecuación altura igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo alfa dividido entre la densidad del fluido por la gravedad por el radio de la columna. En efecto,
Cuando se introduce un tubo capilar en un líquido que moja, se puede observar que por su interior sube el líquido hasta alcanzar la altura h. El elemento de volumen pi por radio al cuadrado por altura, que sería el volumen de este cilindro que se muestra en la figura de la derecha, se haya sometido a la acción de su peso y la componente vertical de la fuerza tangencial de capilaridad. Esta fuerza está debida a la tensión superficial actuando sobre toda la longitud de la circunferencia, cuya longitud es 2pi por radio, en la que el líquido toca el tubo. El peso del elemento de volumen es peso igual a masa por gravedad. La masa es igual a la densidad por el volumen. Por tanto, el peso es igual a la densidad del fluido por el volumen por la gravedad. Y como el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, el peso es la densidad por pi por radio al cuadrado por la altura por la gravedad. La fuerza tangencial debida a la tensión superficial es igual a la tensión superficial por la longitud. Y la longitud es igual a 2pi por radio, ya que se trata de una circunferencia. De esta manera, la fuerza tangencial sería igual a 2pi por la tensión superficial por el radio. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la componente vertical de la fuerza de capilaridad menos el peso de la columna. Esta resultante tiene que dar 0. La fuerza de capilaridad es igual a 2 veces pi por la tensión superficial por el radio de la columna de líquido. Por tanto, la componente vertical de esta fuerza es 2pi por la tensión superficial por el radio por el coseno del ángulo alfa. El peso del cilindro de fluido es igual a la densidad por pi por radio al cuadrado por altura por gravedad. La diferencia de estas dos fuerzas es 0. Podemos cancelar el factor pi y también podemos simplificar uno de los radios que aparece en ambos términos de la ecuación. Cuando tenemos esta simplificación y despejamos h, obtenemos h es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo alfa sobre la densidad del fluido por la gravedad por el radio. Si un tubo capilar se inserta en un líquido en el que las fuerzas de cohesión dominan sobre las fuerzas de adherencia, cuando el líquido no moja el sólido, el nivel del líquido estará por debajo de la superficie del líquido circundante, como se aprecia en la figura de la derecha. Consideremos el siguiente ejemplo. Encontrar la altura a la que sube el agua en un tubo capilar de radio 5 por 10 a la menos 5 metros. Suponga que el ángulo de contacto entre el agua y el material del tubo es suficientemente pequeño para considerarse como 0. Solución. La tensión superficial del agua es de 0,073 newton por metro. Para un ángulo de contacto de 0 grados tenemos que su coseno es igual a 1. De esta manera, la altura que alcanza el fluido en el tubo capilar es 2 veces gamma sobre la densidad del fluido por la gravedad por el radio. Reemplazando valores tenemos altura igual 2 por la tensión superficial de 0,073 newton por metro, dividido entre la densidad del agua que es de 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el radio del tubo capilar que es 5 por 10 a la menos 5 metros. Haciendo las operaciones obtenemos 0,298 metros o 29,8 centímetros.